Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa en la cual se debía resolver sobre la extradición, la Corte recordó que en anteriores fallos había manifestado que tanto el arraigo en la República Argentina como la situación familiar no eran consideradas como elementos a tener en cuenta en el régimen aplicable al caso para determinar la improcedencia de la extradición, sin perjuicio de ello que esto sería en la etapa judicial y luego habría una valoración propia del Poder Ejecutivo Nacional al tiempo de encontrarse en esa instancia para la toma de la decisión final. Así las cosas, de conformidad con lo dictaminado con el Procurador de la Nación interino, la Corte hizo lugar al recurso que había sido interpuesto, revocó la sentencia apelada y declaró procedente la extradición por los hechos que fundaron el pedido. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Estaremos hablando de la Ley de Inocencia Fiscal, el régimen simplificado de ganancias, régimen penal, tributario y prescripción. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales, hoy con la presencia del doctor Sergio Morano, que es miembro del Instituto de Derecho Tributario de nuestra asociación, es director del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados de La Matanza, y el doctor Fernando Schettini, que es miembro del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de nuestra asociación. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Muchas Fernando, gracias, Sergio. Muchas gracias. Bueno, Sergio, contanos de la actividad que ha tenido, académica que ha tenido lugar en la asociación en forma virtual respecto, bueno, de este tema, el tratamiento de la ley de inocencia, la llamada ley de inocencia fiscal. Tal cual, bueno, muchas gracias, Claudia. Sí, ayer tuvimos en la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, tuvimos un encuentro, una charla que fue difundida bien para tratar toda la cuestión relacionada con la ley de inocencia fiscal. Interesante, estuvimos con el doctor Esteban Fernández. Bueno, y fuimos abordando un poco todo lo que es la temática de la ley 27779, publicada el 2 de enero de este año, que ha tratado bien todas las cuestiones tributarias de fondo. Bien, nos va a tocar acá dialogar acá en la mesa con mi colega Fernando Schettini sobre la cuestión de la declaración jurada simplificada del impuesto a las ganancias, tema muy nutrido, muy controversial, que va a estar bueno escucharte, Fernando, y compartir idas y vueltas. Y también estuvimos tratando todo lo que está relacionado con prescripción y régimen penal tributarios. Esto lo llevamos adelante de manera virtual desde la asociación, desde su canal, se encuentra subido en el canal de YouTube para verlo. Estuvo interesante, lindo, con el doctor Esteban Fernández, también miembro de la asociación y miembro del Instituto de Derecho Tributario. Bueno. Uno de los temas más importantes que estuvimos viendo es el tema de prescripción, el régimen penal tributario, quizás
dialogar algunas cuestiones centrales en lo que es la cuestión de la prescripción, quizás como para empezar. No sé si te parece, Claudia. Sí, a mí me gustaría, a ver, si les parece, que ustedes son los que conocen bien el tema, empezar por lo que sería que intercambien, ¿no? Sus saberes y opiniones respecto de la declaración simplificada de ganancias. Bueno, a ver, ¿lo dije bien? Sí. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, a ver, ¿de qué trata esto? ¿Qué es conceptualmente? Conceptualmente es un régimen especial de presentación de impuesto a las ganancias, donde todos los años va a haber que revalidar esa opción. Es un régimen muy acotado, que tiene condiciones subjetivas específicas, es solamente para aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina, y que no superen determinados parámetros, por ejemplo, 1.000 millones de pesos de ingresos, bastante abultado, 10.000 millones de patrimonio, considerando las valuaciones de lo que es el impuesto a los bienes personales, y, y cumplir con otros requisitos formales, por ejemplo, que tenga todo la cuitabilidad, etcétera, etcétera. Perdón, a ver, sí. Una pregunta. Ingresos, me suena como ambiguo, supongo que debe estar más detallado. Es un buen punto ese y es central, porque todos esperábamos que en la reglamentación esto esté más acotado. La norma empieza hablando de ingresos, luego habla de ganancias, y la reglamentación introduce otro concepto que es beneficios. Y acá hay un tema muy, muy importante, porque esa evaluación, tanto de ingresos como de patrimonio, hay que hacerla hay que tomar los valores del año anterior a la fecha de la opción. Si la fecha de la opción, que es el primer año, es por el periodo 2025, es decir, nosotros tendríamos que estar tomando los valores del 2024 y 2 años anteriores, ¿sí? Okay. Como en el régimen general considera dentro del cuadro de situación patrimonial otros ingresos o beneficios que tienen que ver con la revaluación de los activos en moneda extranjera o los activos de fuente extranjera, ¿sí? Eso hace que hay un gran interrogante respecto de qué pasa con la diferencia de cambio. La diferencia de cambio en los últimos años, año a año, ha sido muy elevada producto de la devaluación. Si uno toma ese concepto, esa variable, los 1.000 millones quizás, para que en algunos casos puede parecer, digamos, un parámetro muy, muy grande, de repente se puede reducir sustancialmente. Y para aquellos contribuyentes que estén muy cerca de esos 1.000 millones, lo que puede pasar es que utilicen el régimen, como hablábamos con Sergio, que normalmente se llama o se lo dio en publicidad como los dólares del colchón, hace un blanqueo, porque el objetivo del régimen es en definitiva tener un blanqueo más laxo y sin costo, y de repente quizás no esté superando los montos, esté superando los 1.000 millones, esté superando los 10.000 millones, y esto me puede traer, en vez de tener una solución, pueda tener un problema. Con lo cual, ese es un buen punto, porque para aquellos que están muy lejos de los 1.000 millones de ingresos, no van a tener problema, pero aquellos que están cerca, bueno, tienen que prestar más atención y hacer un análisis mucho más detallado de realmente, considerando en general las diferencias de cambio. No digo que entren en las diferencias de cambio, ¿sí?, de los activos, pero es un tema a ver. Sí, me hago la pregunta porque siempre existe la posibilidad del error humano, ¿no? En el sentido que haya algún error. ¿Hay posibilidad para rectificar? Claro que sí. El error está y es inherente a la diaria, ¿no? Digamos, los que estamos en la actividad, en la cotidianeidad, sabemos que convivimos con el error porque, bueno, tanto así como el error material, el humano, el operativo, como también el error en la interpretación que puede abrir el juego a considerar, como dijo Fernando, qué es el ingreso, ¿no? La renta, le resto el costo, ¿no? O sea, hay cuestiones interpretativas que pueden llevar a decir que para el fisco puede llegar a ser considerado como un error y por lo tanto puede llegar a excluirme del régimen por no estar cumplidos los parámetros, ¿no? Sí tenemos en claro que cuando se presenta la declaración jurada simplificada, uno la presenta en tiempo, forma, el vencimiento, cancela el saldo e incluso
puede cancelarlo por medio de un plan de pago vigente al momento del vencimiento. Eso permite que se encuentre, creo que Fernando lo vas a profundizar, el efecto liberatorio del pago. Y acá aparece el error. Uno dice, uy, bárbaro, esto está perfecto, tengo el efecto liberatorio. Pero la norma me habla de omisiones en ingresos, deducciones no permitidas, incluso utilización de facturas apócrifas. Bueno, y acá aparece un poquitito la cuestión relacionada con el error de decir, bueno, hay una discrepancia significativa, es decir, nos permite jugar con un porcentaje determinado, ¿no, Fernando? Exactamente. Esos, los efectos, lo más importante de este régimen, además de esta cuestión técnica que hablaba yo de las condiciones de acceso, que es un tema para prestar atención, el punto son los efectos. Los efectos realmente son muy interesantes porque en la medida que se acepte la declaración que propone el fisco, porque esto de simplificada, en definitiva, es yo tengo la posibilidad de aceptar la declaración, una proforma que realiza el fisco. Si yo veo que ahí hay cuestiones que faltan o que están o son erróneas, las puedo modificar. Si se paga, tal cual como entiendo que debe pagarse el impuesto, y no hay diferencias, por ejemplo, no hay una diferencia que supere el 15% entre lo que pretendiese el fisco y lo que yo estoy determinando, lo que el contribuyente está determinando, ahí no hay ningún problema. Pareciera que hay un concepto un poco más laxo de la cancelación de la obligación tributaria. Como acá una legal tolerancia. Hay una tolerancia del 15%. Hay una tolerancia del 15%. Ese monto también lo tengo que comparar. Ese 15% no puede ser en valores absolutos un monto que supere los 100 millones de pesos, que es la condición objetiva de punibilidad en el caso de evasión simple. Claro. ¿Sí? Y la otra condición es que no se tienen que detectar facturas apócrifas u otros documentos apócrifos. Y esto es importante, no solamente son las facturas, sino habla de otros documentos apócrifos. Y puede ser, por ejemplo, un mutuo, un préstamo que no sea regular. Claro. ¿Sí? Que esté respaldado con un documento que no es real, de manera que es apócrifo. Entonces, y ahí te entra el penal tributaria. Claro, tal cual. Perdón. Sí, sí. Aplica. Exacto. Totalmente, porque siempre que superes las condiciones objetivas de punibilidad te aplica el régimen de la ley 27430, ahora modificado por la 27779, bueno, que ha sido no solo modificaciones esenciales, sino que es una modificación de un cambio de política criminal por todas las particularidades que aborda. Ahora vamos a ir de lleno a eso, no quiero interrumpir porque estabas muy bien. No hay ningún problema. Entonces estás explicando. El punto del efecto liberatorio del pago. El efecto liberatorio del pago, ¿cuándo se cae? Cuando el fisco detecta ingresos, ¿sí?, que no fueron grabados, y esos ingresos y el impuesto que produce ese ingreso no considerado supera el 15%. Claro. Entonces, acá está la cuestión de qué sucede en los próximos años, porque el primer año que se puede optar por este régimen es por el 2025, ¿sí?, que va a vencer a mediados de junio, de próximo junio, de 2026. Pero luego puedo seguir en el régimen o puedo salir del régimen. El tema crucial es qué pasa con aquellas operaciones, digamos, que se pretenda blanquear en el futuro. Por eso que cuando hablábamos de la posibilidad de contribuyentes que tengan... Dame un supuesto, a ver. No, es una operación que en el futuro... Sí, en el 2020, o sea, en el 2027 quiero seguir en este régimen. Entonces... Perfecto, no hay ningún problema. Si el blanqueo de esos dólares del colchón se produjeron en el primer año, uno se encuentra mucho más respaldado porque no tiene que justificar en el futuro que esos ingresos que se le están detectando por incremento patrimonial no son, digamos, del 2025 o anteriores. ¿Sí? Claro. O sea, queda mucho más cubierto si esa operación de blanqueo la hace ahora que si la hiciese dentro de 2 o 3 años. ¿Sí? Con lo cual, aprovechando hasta incluso el régimen de la reforma laboral, donde también tienen incorporados regímenes impositivos, donde son muy favorables desde el punto de vista financiero por la posibilidad que tiene, por ejemplo,
de amortizar aceleradamente un bien de capital, me parece que el hecho de hacer un blanqueo en este momento es lo más aconsejable. Y yo creo que la norma tal cual fue dictada, el espíritu del legislador de alguna forma es realizar el blanqueo en este periodo fiscal. ¿Sí? Bueno. En el futuro yo creo que va a complicarse justificar que lo que se está blanqueando fue producto de un periodo anterior al 2025. Claro. Entonces, claro. ¿por qué? Sí, porque es complejo, si ¿no? eso, exactamente, si esa variación patrimonial se tiene en el futuro, eso va a generar un ajuste que va a estar seguramente por encima del 15%, quizás no, del 15% del impuesto, y ahí se le puede llegar a caer el régimen en el futuro, el régimen de la declaración jurada simplificada, y eso es un problema porque el fisco en ese momento ya va a ejercer las potestades generales de determinación del impuesto, ¿no? Claro, sí, Por la diferencia. absolutamente. Bueno, recién hablábamos entonces de la respaldatoria de estas declaraciones documentales, ¿no? Hay un tema ahí que tiene que preocupa, que es la cuestión, ya sea de facturas apócrifas o de simulaciones, bueno, que se instrumenten por medio de otros contratos también que nos reflejan la realidad. Bueno, ahí entramos de lleno en el régimen penal tributario, que, bueno, es complejo. Sí, bueno, sabemos las consecuencias que tiene, ¿no? Lo que es Contanos, atravesar un proceso penal. No, porque es bueno que se sepa que, digamos, no es gratis entrar en este tipo de prácticas, ¿no? Lamentablemente la gente a veces relativiza o no hay que relativizar y hay que tomar con la seriedad del caso. Evadir es un delito. Sí, es un delito. Cuando no superamos determinado monto, nos encontramos ante el régimen disciplinario, sancionador de la ley 11683, digamos una instancia administrativa. Pero cuando superamos determinada suma, que son las condiciones objetivas de punibilidad, hoy día 100 millones por suerte, ¿no? O sea, 100 antes millones, era bajísimo. Antes estaba muy bajo, estaba en 1,5 millones, realmente era como que cualquier ajuste daba para estar incriminado y ser pasible de una persecución. Creo que se ha sincerado un poco más la situación de forma tal que la idea es perseguir, digamos, la criminalidad económica relevante. Hoy día nos encontramos con una evasión simple de 100 millones y una evasión agravada de 1.000 millones. Es importante saberlo, ya que la consecuencia puede dar o no como consecuencia la persecución penal. La simple y agravada, ¿qué diferencia existe en Y no está relacionada con el monto y eventualmente con la utilización de facturas apócrifas. Sí, ¿Bien? sí. No, Así pero que, las penas me refiero. Y estamos hablando de 3 a 6 en evasión simple, de 3,5 a 9 años en el caso de evasión agravada, con lo que implica con un piso de 3,5 que no sería escarcelable. Una situación bastante particular, aunque bueno, sabemos que el derecho penal tributario se asemeja un poco a un derecho penal simbólico en virtud que, bueno, quizás tenga una finalidad un poquitito más recaudatoria que realmente sancionadora. ¿Podemos tener, cómo sería la extinción de la acción? ¿Cómo se maneja aquí en el aspecto tributario? Tal cual, tal cual. Ha sido modificado el régimen extintivo de manera un poquitito más amplia de lo que venía, tanto en materia de la fuga del proceso como eventualmente de las potenciales denuncias que tienen que hacer los funcionarios de la ARCA. ¿Qué ocurre? Anteriormente teníamos que, cancelando la obligación que era motivo de la pretensión persecutoria en materia penal, dentro de los 30 días posteriores a lo que era la indagatoria, bien, del acto procesal donde se le pone en conocimiento al imputado sobre cuál es el delito y las pruebas existentes, dentro de los 30 días pagaba de manera incondicional el capital y los intereses y por única vez podía extinguir la acción. ¿Qué ocurre? En esta reforma que se ha producido se ha ampliado bien la posibilidad del siguiente con un matiz. Perdón, capital e intereses te lo fija FIP. Claro, lógico. Uno sabe cuál es, la evasión de determinado impuesto. O sea, el juez ahí solicita que tal cual, diga los intereses, incluso entrando en la página del ARCA, hoy día uno pone el capital, la fecha de vencimiento y tira cuál es el interés. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Ha sido flexibilizado en el siguiente sentido, porque ya no es por única vez, sino que queda
digamos, de sine die en el tiempo, puede repetirse. Esto es lo que marca un poco también este cambio en la política criminal, que se pretende, digamos, que se regularicen las situaciones tributarias. Claro. Pero con un plus, con un 50% adicional. Bien, que eso va a traer algún tipo de. Pero perdón, en la grabada, en las dos. Tal cual. Ah, Evasión simple, evasión agravada, tanto tributaria como previsional, como el aprovechamiento indebido de. Y, o sea, repetidas veces puede acudir totalmente, totalmente. Porque antes se le llamaba la bala de plata. La bala de plata. Hoy la bala de plata, digamos, no es de plata. Hay es como que, digamos, que el tambor tiene un montón de balas, podríamos decir, Sí. balísticamente hablando. Tomamos con humor algo que es dramático, Lógico. ¿no? Pero bueno, la situación, está así, pero bueno. O sea, es claro cuando se habla de única vez. Porque en este caso no ha sido así la modificación, ya que sí se habla de única vez cuando nos encontramos en instancia administrativa y antes de efectuarse la denuncia, el contribuyente regulariza la pretensión fiscal evadida sin que haya denuncia, estando en el ámbito administrativo, regulariza capital e intereses, como era la anterior bala de plata, y por única vez puede evitar ser denunciado. ¿Se entiende? Es como que hay una especie de bala de plata administrativa para no ser denunciado. Por lo tanto, fue claro el legislador en materia de diferenciar cuando quiso decir por única vez o no decirlo, y por lo tanto que sea la cantidad de veces que pueda presentarse, ¿no? ¿Cómo detecta la FIP una factura apócrifa? Bueno, es un tema muy delicado porque tenés una gama... ¿Por qué? Me imagino que con los programas se pueden hacer... No, lo que pasa que, a ver, puede ser que, digamos, la transacción no exista y esté respaldada por una o sea, no haya factura... transferencias, por ejemplo. ¿Cómo? No haya transferencia respecto a las facturas, o cómo sería. No, que la factura documentalmente esté reflejando una operación que es inexistente, ¿sí? O directamente que la operación no exista y que la factura realmente sea un invento. Digamos, ahí vos tenés, desde el punto de vista POC, hay una variedad muy amplia. Y acá el problema, me parece que lo que no está definido es cuál es el alcance de lo que es una factura apócrifa. Porque claro, a ver, yo digo, algunos elementos objetivos como para tener en cuenta y también para tener en cuenta en una defensa, es determinar aquellos elementos que... digamos que es fundamental probar la existencia de la operación. Claro, y que fundamenten que sea considerada apócrifa. ¿Eso está determinado? No lo sé. No se encuentra hoy. No existe regulación alguna de parte de la arca normativa que establezca cuándo es considerado, digamos, como en el ámbito legislativo donde dice se considera factura apócrifa tal y cual documento. Sabemos que en la práctica y en la dinámica, está bien como lo dijo Fernando, uno puede tener, es apócrifa aquel documento que es duplicado, que es decir, yo agarro una factura de X y la duplico como era la vieja usanza, que uno le sacaba una fotocopia. ¿Bien? Y ahí se duplicaba y la completaba como venía. Sí. La otra es la ideológica, es decir, que dentro del documento la prestación nunca existió, o la prestación que es facturada por ese contribuyente no fue efectuada por ese contribuyente, sino que fue por otro. Entonces vos tenés un montón de matices. No, yo tampoco pensaba también en el tema, ¿por qué te decía las transferencias? Recupero de IVA y todas esas cuestiones, crédito fiscal, que podés tener, digo, se me ocurre, ¿no? Como ciudad, como pienso, digamos que pensando mal. Sí. Digo, pensando mal también pueden ser, o sea, hay tantas cosas que pueden ser las motivaciones. Eso en realidad te puede generar una figura distinta en el derecho penal, que es el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. ¿Sí? Cuando estás hablando de la impugnación de un crédito fiscal en un recupero de IVA, a eso me refiero, sí. Lo que obtuviste fueron recursos del Estado, ¿sí? Que recuperaste por ese crédito fiscal que vos incurriste, sí. El Estado lo devuelve y eso en definitiva se produjo con una factura irregular. Bueno, eso entra en otra figura, digamos, del derecho penal tributario. Pero es discrecional en un punto, digamos, salvo los grandes rasgos que todos sabemos lo que es apócrifo, sí, para hilar fino, eso está discrecional, ¿no? A ver, y ya para no dejar fuera un tema, y seguiremos hablando de esto durante todo el tiempo que esté vigente, seguramente,
prescripción, Sergio, Sí. para no dejarlo fuera. Que No ya lo está dejemos fuera anunciado. porque es muy importante. Se Ahí han está. producido modificaciones sustanciales en materia de prescripción, tanto lo que es materia tributaria nacional como en materia tributaria a nivel provincial y municipal. ¿Qué ocurre? Se ha modificado el Código Civil y Comercial, donde se establece que las provincias y los municipios deberán regirse en materia de prescripción, ya que es parte del derecho de fondo y no es una cuestión del derecho procesal, deben regirse por los plazos establecidos por la 11.683. Por lo tanto, se le quita una conflictividad, algo que generaba cierta turbulencia en materia procesal respecto de los plazos donde podrían ser exigibles los tributos. En materia a nivel nacional se ha modificado la ley 11.683. Ya estamos cerrando, Sergio. En el artículo 56, donde ha pasado a ser 5 años y a su vez se lo ha reducido, mientras se cumpla con la presentación en términos y se pague, a 3 años Claro. la prescripción en materia tributaria nacional. Algo muy importante y que remite también lo que es para las provincias y la nación y las municipalidades. ¿Y las provincias qué dicen? Y las provincias van a poner el grito en el cielo. Veremos qué ocurre. Bueno. Va a ser judicializado seguramente. Me imagino. Bueno, muy bien. Damos entonces por finalizado el programa el día de hoy y vamos a seguir con estos temas. Sergio y Fernando, muchísimas gracias por la participación en este espacio. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Aires Constitucionales, como siempre, por Metro.